¿Empezamos? ¿Y el aplauso? Ese de cierre. Si yo tengo que ir con vos a un lugar, una fiesta o presentarte en algún encuentro que tenemos, una cita, Sí, ¿cómo te presento a vos? como Piero Foglia. ¿A qué te dedicas? Donde más me identifico es en el scouting. Esa creo que es la faceta que hice mucho más tiempo y en la cual desarrollé mi mayor potencial, en descubrir a temprana edad futbolistas. Tus comienzos son de la preparación física. Sí. Mi comienzo empieza, yo tenía un gimnasio en el cual empiezan a ir futbolistas. Dentro de eso empieza a ir Enrique Nieto, que tenía un problema en su rodilla, y yo empiezo a asesorarlo en la recuperación. Y de ahí él inicia con otros futbolistas. Además eras médico. No, yo hacía la parte muscular. Hice la rehabilitación después que él tenía el alta médica. Y ahí empezamos, él también me vinculó con Gustavo Orellano en ese momento, con Boldrini. Y ahí comencé con la parte física. Y después fui con un compañero mío que estudiaba en Río Cuarto, fuimos a Mendoza, fuimos a ver un partido de liga local de Mendoza, y le dije, estos 3 chicos van a jugar en primera, y al tiempo jugaron en primera, que fueron Luchetti, Perico Ojeda y Centeno, y él me dice, che, cada vez que me decía un pibe jugar en primera, y ahí como que empecé a ver qué podía hacer, y otros amigos me influenciaron para que comience. ¿Pero dónde lo veías? Iba a los partidos, porque obviamente fui a ver Huracán, que jugaba la Brujita Bon Giovanni, y en un partido que justamente jugaba Atalaya, que después yo ni conocía el que era Atalaya, después me involucro con Atalaya, lo veo a Emanuel Ludueña, que es clase 82, jugando San Lorenzo contra Atalaya. Y bueno, ahí vi las condiciones, hablé con don Luis Pentrelli, primero lo llevamos a Boca y después lo llevamos a River. ¿Vos lo llevabas porque tenías contacto o de cara dura lo llevabas? No, Porque yo no tenía ningún contacto. Los contactos me los genera Enrique Nieto, Pablo, en ese momento, Pablo Gratina, y en ese momento también Luis Pentrelli. Pues Luis Pentrelli me hace llegar a Buenos Aires. ¿Pero los contactos cómo era? ¿Un teléfono? ¿Llamabas? Che, mañana prueban en Boca, en la Caldera. Esa época era una época totalmente distinta a la de hoy. Se llamaba por teléfono, él llamó un día de Helen, que lo conocía. En otro momento lo llamó a Jorge Grifa, que ahí yo después me contacto con Grifa y después termino trabajando con él. Y lo llamaba y le decía, mira, acá hay un pibe que tiene condiciones, que es diferente, lo podemos probar. Y ahí iba yo y los llevaba a probar a los chicos. Y bueno, como tuve gran porcentual de aciertos, me fui haciendo un nombre en esto de acertar con los chicos. ¿Por qué? ¿Qué hacía yo? Que por ahí lo doy siempre como consejo a los que se inician en la búsqueda de jugadores. Yo primero miraba el lugar, la categoría donde iba a ser. Iba a ver Boca, iba a ver River, las inferiores. Veía el nivel de ellos y la sugerencia era a través de lo que ya había visto. No decía, tengo un buen jugador y de pronto me encontraba con un volante central como Gago. Iba a ver las necesidades de los clubes. Exacto. No, yo decía, sugería al club la necesidad que tenían. Entonces, por ejemplo, en Boca, cuando lo conocí a Grifa, él me dice, mire, estoy buscando un volante por derecha porque Boca no tiene, categoría 84, bla, bla, bla. Entonces yo empiezo a visualizar en Córdoba a ver cuál era el jugador destacado de esa categoría y me gustó Pablo Ledesma. Entonces le dije a Jorge, miren, vi un pibe que se destaca en Talleres, me parece que es bueno que lo vea, y acerté. Después le sugerí a Rusculleda, después le fui sugiriendo futbolistas y normalmente no llevaba jugadores para probar, sino que pasaban esa prueba y se insertaban. Digamos, vos lograste una credibilidad, una confianza de parte de Grifa de que lo que te solicitaba vos se los conseguías en Córdoba. Por eso pasaste una barrera de que no de oportunistas que van y caen con un jugador. No. Yo primero miraba el perfil de la búsqueda de él, porque en realidad la búsqueda es de él. Entonces yo sabía, por ejemplo, que a Jorge Grifa le gustaban los atacantes potentes, fuertes, que
que digamos, la línea sucesiva de él siempre fueron Batistuta, Valdano, esos futbolistas. Y si llevaba a River, sabía que a él le gustaba Ramón Díaz, Saviola, que le gustaba otro futbolista. Los dos para mí eran buenos. Cada uno tenía su visión y trabajaban en clubes distintos. Pero yo buscaba el biotipo de futbolista que ellos necesitaban. Ahora aparecen muchos, o aparecieron, como voy a decir, mucha gente que se involucra en el fútbol sin conocimiento y empieza a llevar cantidad de jugadores o lo ilusionan al jugador y después no resulta real o que se puedan involucrar. Uno tiene que tratar de bajar el porcentual de error para que cuando lleve un jugador tenga... Por ejemplo, Bon Giovanni pasó por ese proceso. Yo lo llevo y él Boca tenía al Pelado Pérez. ¿Te acuerdas que era Argentino Junior y demás? Bueno, Jorge me dice, mira, el pibe juega bien. Sí, pero no tiene la dinámica de Pérez. Exacto, yo tengo a Pérez. Bueno, entonces iba y decía, bueno, ¿a dónde voy con Bon Giovanni? Y bueno, terminó en Independiente, después vino a Instituto y demás, pero hizo una carrera. Pero casi todos los futbolistas que iban tenían condiciones. Si no quedaban era porque había uno que era en ese momento, porque son los momentos, yo digo siempre, el chico que está en un club, que se siente dueño de esa camiseta, no es igual que uno que viene a probarse, que se encuentra con un mundo diferente y que tiene que mostrar. Y no es fácil mostrar en 2 o 3 prácticas, se tiene que imponer. Entonces, bueno, después me fui especializando en lo que yo creo que el fútbol juvenil necesitaba. Porque en ese momento Talleres, si vos lo recordás en el tiempo, tenía algunos problemas que se estaba por ir a la quiebra, entonces fichaban jugadores en Atalaya y lo prestaban a Talleres para que no cayera en el proceso de quiebra. Entonces yo miraba a esos jugadores y me decía, este pibe me gusta, tiene condiciones, pero en realidad era en ese momento los empresarios podían tener derechos económicos sobre los futbolistas. Entonces en Talleres tenía 5 jugadores sin dar nombre de los jugadores, pero eran el 50% de un empresario, el 20% de Talleres, el 30% de otro empresario. Entonces me empecé a vender en ese mundo, que en ese momento era así, y decía, che, a mí me interesa este jugador, yo te vinculo con Boca, con el club que arreglen entre las partes, y yo empiezo con este proceso. Ahí conozco, como te digo, un empresario que me propone, me dice, ¿vos podés armar las inferiores de Atalaya? Yo no sabía qué era Atalaya. Y le digo, bueno, voy a ver, conozco el club, lo miro. Y me encontré con un club en un lugar que tiene muchas carencias de lo económico, un lugar difícil. Pero para mí siempre fui alguien que esos desafíos no me achican, sino que me agrandan. Entonces digo, bueno, si hacer algo bueno con un club chico va a tener repercusión. Porque yo digo siempre que los proyectos se hacen en silencio, el éxito se encarga del ruido. Entonces si yo tomo este club, que realmente es un club que en la zona no tiene la repercusión solo para la gente del fútbol, porque seguramente vos lo conocés de tiempo a Atalaya, porque han pasado grandes futbolistas, pero como institución era muy chiquita, yo me propuse hacer un Renato Cesarini en Córdoba, copiando el modelo de Renato. Digo, si yo armo un centro de formación, detecto a temprana edad futbolistas, los formo y de ahí los voy insertando a los clubes, me parecía un proyecto interesante desde lo social y también como para tratar de darle posibilidades a los jóvenes, porque en realidad el negocio del fútbol pasa por la primera división. Sí, mezclaba un poco lo social, como dijiste vos. Me parece que tu idea, más allá de lo social, que ayudabas al barrio, que como dijiste bien, está en un lugar de bastante carencia en lo económico, Atalaya, también te nutría de ver posibilidades de jugadores que salieran de ahí. Sí, pero si ese lugar nadie va y genera un proyecto, esos chicos se van perdiendo en la zona y por ahí no terminan, si no les enseñas a proyectarse como futbolistas y que puedan vivir
del fútbol se pierden en el ¿Y lugar. cómo llegas a Humberto Grondona? Yo llego porque después este empresario toma Sportivo Belgrano, yo asesoro a él para hacer crecer a Sportivo Belgrano, que estaba jugando liga local. Entonces, con un grupo de gente vamos y decimos lo que hay que hacer para tratar de subir de categoría. Va Daniel Primo como entrenador y se arma un grupo de personas para trabajar en eso y el equipo llega a la B Nacional. Y este mismo empresario gerencia Talleres de Córdoba y ahí me lleva a mí como coordinador. Y a los 2 años aparece Humberto Grondona como director deportivo, que yo no lo conocía, tomamos un café, yo era el coordinador, el perfil de Humberto es iniciar peleándote, diciéndote todo lo malo, todo lo... bueno, pero es su estilo. Y yo le dije, mirá, vos lo que tenés que hacer es venir a ver lo que nosotros hacemos. ¿Te subestimó? Sí, me subestimó mal. Pero yo le devolví. O sea, lo que él me dijo, que en realidad, si lo cuento, lo puedo contar, pero... Contalo. No, él me dice, cuando llegó, me dice, mira, habiendo campeones del mundo, aquí en Talleres, yo voy coordinador. Y yo le digo, debo ser bueno. Si habiendo campeones del mundo soy yo, claro, si habiendo campeones del mundo soy yo el coordinador, soy bueno. Entonces me dice, sos pillo. No, soy bueno, le dije. Entonces empezamos ahí una relación y yo le dije, vos lo que tenés que venir es ver cómo trabajamos. Era un grupo de trabajo muy bueno, que no teníamos las condiciones que hoy tiene Talleres, que son buenísimas y a la cual yo respeto muchísimo a Andrés. En ese momento tenía escasez de recursos. Escasez de recursos. Entonces nosotros nos encargamos hasta de conseguir las pelotas. Nos encargamos de todo, de buscar convenios con marcas deportivas por las pecheras, era otra realidad. Pero dentro de esa realidad jugaron más de 30 jugadores surgidos del sector juvenil, que dentro de eso fue Pastore, fue Buffarini, Matías Quiroga, Moreira Aldana, Cosaro, y te puedo nombrar un montón, hasta llegar a Pavón, que también es de la gestión que yo era el director. O sea, te quiero decir que se sacaron muchos futbolistas que jugaron a nivel internacional, 2 jugaron mundiales, Pavón y Pastore. Entonces eso no solamente en mi persona, el grupo de trabajo, porque en esto nadie puede solo lo que todos pueden juntos. Entonces si armas un equipo de trabajo en el cual involucras y la sinergia va para el mismo lugar, seguramente está cerca del éxito. ¿Y se nutrían de jugadores cordobeses? Muchísimos. Usted, el scouting, salían los compañeros tuyos a recorrer diferentes ligas. El fútbol de Córdoba hace más de 20 años, porque antes no estaban profesionalizados los clubes de Córdoba para la búsqueda, ha igualado a Rosario. Vos tenés la selección, el reflejo más grande que vos tenés hoy, el Cuti Romero, que salió de Belgrano, Nahuel Molina, que es de Río Tercero, Dybala, que es cordobés, Julián, que es cordobés. O sea, tenés presencia de 4 cordobeses y 4 titulares, porque fueron, o 3 titulares, porque Dybala alternó, pero los demás fueron titulares. Entonces es muy bueno para el fútbol de Córdoba. No, está bueno lo que vos decís, porque antes la zona de la Liga Bécar Varela, la Liga de Independiente, la Liga de Belleville, todos buscaban equipos rosarinos. Sí, hoy no. Hoy vienen para este lado. Cambió el modelo de pensar en Córdoba. Nosotros no nos dábamos cuenta de esto. Anteriormente la búsqueda era muy cortita. A partir de que empezó, yo hacía en ese momento en Talleres, hacía 80.000, 90.000 kilómetros por año buscando futbolistas. Y ya me metí en Rosario porque hay futbolistas de Talleres que nosotros los traemos de la Liga Rosario. Ya empezamos a llevarle nosotros. Pero yo digo que si un equipo de los que de liga, vos haces una selección de la liga y le das las mismas condiciones de entrenamiento que una primera división, en 2 o 3 meses lo empezás a igualar. Porque la diferencia es la mentalidad. Yo no veo grandes diferencias desde lo técnico.
Sí lo veo en el proceso, que están mucho más formados. La capacitación, el Los acompañamiento. recursos, el acompañamiento. Entonces, claro, el chico que juega en la liga, que tiene que trabajar y además de eso juega, y juega por poca plata, por pasión, si vos le das la misma condición que un profesional, desde lo técnico no veo grandes diferencias. O sea, quiero decir que el fútbol de Córdoba para mí es muy bueno. Después, Tiene mucho semillero. sí, tenemos una generación que viene, que es muy buena. Nosotros tenemos una camada de futbolistas que van a llegar a niveles importantes. Y en esa insistencia, ¿qué son? ¿Recursos, instalaciones, infraestructura? Es todo, porque hoy tenés un problema, tenés un problema que es social, que para jugar en un nivel importante tenés una carencia por lo económico, de buena alimentación. Entonces, el pibe que no se alimentó de los 0 a los 8 años bien, no va a llegar a niveles importantes en el fútbol. Vamos a tener jugadores que van a jugar en el medio local y en el medio internacional va a costar eso. Entonces hay que ayudar mucho eso a los clubes de barrio, a los clubes que son realmente el lugar donde sale el futbolista, y después se van a los clubes profesionales, donde ellos tienen la infraestructura para hacerlo crecer. Cuando vos vas a detectar a alguien, o cuando vos vas a hacer un recorrido y buscar jugadores, ¿qué es los primeros puntos que ves en el jugador? Y lo que pasa es que esta es una carrera que no se estudia, ¿viste? La detección. Entonces te digo lo que yo veo, como yo hago una descripción del jugador. Si te tengo que describir a vos, por ejemplo, que todavía te he visto jugar hace mucho tiempo, pero no tengo el registro, sé que sos de características lentas, zurdo, que no tenés un juego aéreo importante, que no tenés cambio de ritmo, que tenés buena visión de juego. Y si no puedo y jugar voy nada. haciendo, No puedo nada, me mataste. Pero te estoy haciendo tu descripción. Pero me mataste. No. Está bien, me dediqué al pito, me dedico a tocar el pito. Entonces. Por eso te dedicas No, quiero decirte que hago una descripción del jugador. Es rápido, es lento, tiene saltabilidad, tiene juego aéreo, tiene en la recepción, tiene un control orientado, tiene buena pegada. Hago la descripción y después pienso, lo que no tiene, lo puede incorporar. Lo único que no se enseña es la habilidad. Lo demás, si repetís, lo mejorás. ¿La picardía? Y la picardía tampoco se enseña. Pero vos le podés dar algunos tips para que ellos, viste, algunos entrenadores dicen, fíjate, era falta, si vos te tirabas era penal, o algunas cositas en cómo utilizar los brazos. Pero fundamentalmente el jugador se construye a partir de que el que lo visualizó sabe las condiciones que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos entrás, ¿cuál fue la diferencia que hicimos nosotros en Atalaya, por decirte? Que nosotros focalizamos a un jugador y lo trabajamos desde lo individual. Yo tengo a Mario Acuña, que vos lo conocés, por ejemplo, para dar un ejemplo que para mí es un gran formador. Entonces yo le digo, Mario, fíjate porque este pibe no tiene juego aéreo, no cabecea, no golpea bien la pelota, y Mario le tira 200 pelotas por semana hasta que mejore el cabezazo. ¿Qué pasa? En algunos clubes que la metodología es general, entonces los chicos van llegando como las plantas del parque. Si llueve crecen y si no, no. Pero no hay una estadística de ponerse a trabajar desde lo individual. Está bien, vos captás esto de forma individual. Tenés un pibe con condiciones, una persona que puede ser un central, que sabe que tiene condiciones, pero que es lento. Entonces trabajamos el retroceso y la velocidad. Claro, si vos ves el biotipo, obviamente, yo visualizo y veo el biotipo, pero está bien, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos, te voy a hacer una más difícil, nos vamos al lateral. Viste que todo el mundo dice, ¿cómo no puede sacar un lateral un equipo de primera división? Y vos escuchás a Simeone que dice, lo más difícil es conseguir laterales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se han perdido los maestros que le enseñaban y lo convencían a los futbolistas. Para darte un ejemplo, Madoni, que es una persona que yo respeto y he aprendido mucho de él, y en el fútbol juvenil se lo conoce mucho, cuando él lo tuvo en Argentino Junior, a Sorín y a Placente, jugaban de volante de creación. Y él le dijo, ustedes de volante de creación van a ser normales. Si juegan de 3, van a ser un fenómeno. Tenés que convencer. Claro, le agarras eso que, entre comillas, tenían bueno, que eran volante de creación,
se lo pone un marcador de punta, le pone un poquito, le ajusta un poquito la marca Exacto. y vas a ver con los pies, Exacto. vas a ver con la pelota en los pies. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Vos te encontrás, por eso te digo yo del biotipo, si vos te vas a un club que el perfil lo dirige un entrenador como Mourinho, él busca laterales que sean casi centrales, que sean de 1,90, porque él cuida mucho la pelota cruzada. Por eso el fútbol hay que estudiarlo desde ese lugar, a ver qué busca este entrenador. Y Mourinho no va a jugar con Jordi Alba, y Jordi Alba es campeón del mundo. Pero bueno, jugaba en un equipo de posesión, donde el Barcelona pasaban los laterales permanentemente, entonces los dos eran apoyos externos que utilizaba el Barcelona, como Dani Alves y Jordi Alba, que necesitaba ese tipo de jugador. Vos me estás llevando a técnicos consolidados, técnicos que En tienen una generalidad de juego. Yo voy a los pibes, a los que están A los formando. pibes. Cuando vos estás formando, yo, a ver, veo un jugador. Sí. Por ejemplo, tengo No, un amigo que dice que tiene un 9 que es goleador, Sí. que hace goles. ¿Pero a qué se dedica tu amigo? No, es abogado. Bueno, eso no puedo opinar. Bueno, pero ¿por qué no puede opinar? Él dice Porque que, es abogado. Bueno, está bien. No desmerezcamos. Tenés que llamarlo cuando tenga un problema. No desmerezcamos. tenga un juicio. Esto es algo como, de eso. viste, los padres que dicen, tengo un hijo que es un fenómeno. Y sí, ¿qué va a decir el padre? Bueno, por eso, ¿cómo detectás ese posible jugador que dice que es un fenómeno? Vos vas, lo ves, lo analizás. Es lo que yo te digo. Bueno, yo veo, primero hago una radiografía y digo, este pibe tiene estas condiciones. ¿Por qué me fui al profesionalismo? Para marcarte que si yo encuentro un pibe que va a un técnico y dice, es chiquito físicamente. No, sí, también es chiquito físicamente, pero es rápido, en el 1 contra 1 es fuerte, le pega bien a la pelota, controla bien, cabecea bien. Bueno, este biotipo tiene que ir para este club o para este entrenador. No todos los futbolistas juegan en los mismos clubes ni en las mismas ligas. Si vos te vas a distintas ligas, obviamente que el que juega bien, con adaptación, puede jugar. Pero tenés que ir buscando las soluciones para cada pibe. Por eso te digo, yo me refería que nosotros en el club, ¿cómo trabajamos? Trabajamos desde ese lugar, de decir, bueno, este chico lo potenciamos, y este se lo vamos a sugerir, como te decía yo. Este delantero es chiquitito, amaga antes de definir y define a los palos, se lo vamos a sugerir al perfil que te decía como de Helen buscado. Este es un grandote, fuerte, bajo, entre los centrales, las peleas todas, ¿verdad? Vamos a sugerírselo a un perfil grifa. Vos vas sugiriendo de acuerdo al pedido, pero todos pueden ser futbolistas si tienen condiciones. Vemos las condiciones. ¿Qué más vemos del jugador que vamos a trabajar? Mentalmente. La cabeza hoy, vos encontrás un nivel de jugadores desde lo técnico muy parecidos. La diferencia te lo hace la mentalidad. Si el chico, nosotros hacemos muchas pruebas de jugadores, te doy un ejemplo. Si un chico se destaca, yo le digo a los entrenadores, ponerlo al lado de los suplentes, para ver qué reacción tiene. Si ante la adversidad ese jugador te propone ganarte el partido, se enojó, se quiere ir a la casa, o a los 2 días lo tenía el padre diciéndote, mi hijo no puede jugar suplente. Todo eso lo visualizás en esa acción. ¿Ves el perfil de liderazgo del pibe? ¿Cómo se impone? Yo te quiero ver a vos en la adversidad. Porque si yo te digo que vos sos un fenómeno, que te pongo en un estado de confort, que vos estás acostumbrado y donde tus compañeros estás en estado de confort y te sentís un líder importante, sos realmente como con una autoestima positiva. Pero si yo te cambio ese escenario y te digo, pelear, a ver cómo está, me va a mostrar algo que yo quiero ver, que me manifestás en ese momento. ¿Vas a la familia también? Sí, la familia es muy importante y te diría que en la mayoría de los casos es la base de todo. Si los padres entienden el rol que tienen que hacer, ¿qué es el de papá? El de cuidarlo en las comidas. Cuidarlo Alimentación, estar atento, acompañarlos, darle las herramientas, los elementos que ellos necesitan para poder ir mejorando en esta actividad. Pero ¿qué no pasa? de opinión. Mira, yo te voy a dar un ejemplo cuando yo comenzaba. La Brujita Bon Giovanni, que lo ha visto jugar, es un volante de creación. Quiero decir a la todo, cancha. un jugadorazo. Un jugador
Un jugadorazo, Jugadorazo. el que lo vio jugar, Exacto. técnicamente era increíble. Bueno, él estaba en Independiente, reserva, y yo voy a ver una práctica y estaba jugando de lateral derecho. Entonces tenía una reunión con Menotti y Cayetano Rodríguez, que eran el ayudante de campo, y le digo en esa charla, ¿por qué jugamos Giovanni de lateral derecho? Entonces ahí me dice, Menotti dice, mira, él sabemos nosotros en qué posición juega, pero lo ponemos ahí para que sufra la marca, porque no tiene regreso, porque va a sufrir, porque va a encontrar a algún delantero rápido. Entonces yo ahí me di cuenta que no sabía nada, o que tenía que aprender mucho. Yo creo que tenía que aprender. Exacto. Va viniendo del flaco. Bueno, entonces ahí te das cuenta, en esos ejemplos, porque por ahí, ahora nosotros lo hacemos y decimos, bueno, fíjate, estamos hablando con los entrenadores, y vos le decís, mira, es derecho, hacerlo jugar con el perfil cambiado para ver si él incorpora algo más, que eso, y te viene el padre y te dice, el pibe mío es derecho. Sí, yo sé que es derecho, sí, yo me dedico a esto. ¿Vos qué haces? Soy abogado. Hacé de abogado. ¿Me entendés? Entonces vos le tenés que poner a cada uno en el rol que sí. Y eso es difícil como papá, porque como vos bien dijiste, y hay una frase que no es mía, de Ferguson, que dice, cuando hacemos un puente opina uno, cuando hacemos piso opinan 10, y cuando hablamos de fútbol opinan todos. Entonces, a vos te pasará en lo tuyo, que para mí sos el número uno, entonces te parece un tipo y te hace la pregunta, pero para darte la opinión. Entonces te dice, ¿viste la jugada esa? ¿Para vos qué? Y vos le decís, mira, no, para mí es esto. Y el tipo te dice, no, para mí era esto. ¿Para qué me pregunta? Pero sí, te quiere, o sea, en realidad no es una pregunta, sino que te quiere decir lo que él pensó. Te está imponiendo. Y bueno, esto es lo que pasa. Entonces, hablamos de las cuestiones técnicas, de sacar lo mejor de cada jugador, de la familia, de las utopías de los jugadores. ¿Ustedes también se encargan de las ilusiones que tiene ese jugador? Porque los pibes, creo que todos hoy quieren ser Julián Álvarez, por decir así, viendo de Atalaya. Sí, por ejemplo, vos llegás y 300 chicos y vos ves, son 300 ilusiones. Son 300 ilusiones. De esas 300 ilusiones, hay un 10%, como mucho, y haciendo bien las cosas, que puede llegar al profesionalismo. Pero lo importante de esto es que en ese camino de los otros chicos que seguramente no se van a poder insertar, yo le digo dejarle algo siempre positivo, porque te lo vas a encontrar en la vida. Entonces seguramente si vos lo acompañaste de buena manera y le vas haciendo entender, a mí me ha tocado dejar jugadores libres, que vos sabés que eso es lo más difícil del fútbol, porque tienen un arquero categoría 88, que llegué a Talleres, el chico era el arquero titular y demás, y yo le digo al médico, mirá, lo veo bajo, el padre, ¿cómo es? No, 1,75, bueno, le damos una radiografía de la mano para ver la altura que se establece con la radiografía, un poco la altura que va a tener, y da 1,75, no me acuerdo, 1,72. Le digo, este pibe no puede ser arquero. Lo siento al pibe y tenés que matarle la ilusión que él tiene. Que después tengo el orgullo de decir que me lo encontré en la vida, se dedicó al entrenamiento de arquero y hoy es entrenador de arquero del Atlético de Madrid. O sea, está bien, entró por el lado del entrenamiento. Claro, entonces, pero yo le fui claro, honesto, de decirle, con anticiparle. Yo le digo siempre, no le digan a los chicos cosas que lo ilusionen o que le hagan creer díganle la realidad siempre. No la va a entender, el padre va a estar en contra de lo que le estás diciendo. No lo digan porque los chicos van cambiando y lo que se dice hoy, a los 6 meses, hasta los 15 no podés establecer cuál es el futbolista que realmente va a llegar a primera división. Entonces, en los cambios eso, vos tenés que hacer una evaluación cada 6 meses. Pero, con respecto a la pregunta, yo digo siempre, sí, hay que gestionar esa ilusión y hacerle ver la realidad.
¿Qué pasa? Yo lo pongo en un escenario, yo siempre cuando me dicen, este es un fenómeno, no, fenómeno cuando juega en primera y juegue 20 partidos y sea profesional, hay un fenómeno. Ahora es un chico que juega bien. Pero ¿qué pasa? Tenés un montón de gente que trabaja en el fútbol. Tenés el papá, el tío, el vecino que le dicen, no, es un fenómeno, un fenómeno. No, es un chico que juega bien. Hay que construirlo para que él llegue, porque si no el golpe, porque vos sabés que en el fútbol los tiempos de maduración son distintos. Seguro. Entonces, al anticipar los tiempos de maduración, un chico que tiene 16, 17 años, que ya ahí, si sos profesional del fútbol y bueno, ya está cerca del profesionalismo, todos sus amigos están terminando el colegio por empezar una carrera. Es totalmente distinto. Entonces, estamos hablando con chicos que son chicos y que viven cosas que el resto no les toca vivir. Y hay que prepararlo. Prepararlo para todo, me parece. Y para el post. Para el post, lo tenés que preparar también para el manejo de la excentricidad que ellos van a tener y de todo lo que significa la exposición. Hasta el miedo escénico creo que lo tenés que trabajar. Totalmente. La posibilidad de llegar, existe mayormente el porcentaje en pibes de pocos recursos o de pibes de familia más consolidada. Hoy no, hoy familias más consolidadas. Hoy. Hace 10 años, por eso que te decía la alimentación, en nuestro país estamos hablando, ¿no? Sí. Hoy tenés casi 50% de chicos que no se alimentan bien por ser generosos y de chicos que teniendo la posibilidad de alimentarse bien, hay que asesorarlos para que lo hagan. Hoy no, antes, yo digo antes los chicos de bajos recursos con los niveles de entrenamiento que había y la parte cognitiva y el entendimiento del juego podían jugar. Hoy les cuesta un poquito más, por eso hay que ayudar mucho, por eso vuelvo al inicio, hay que ayudar temprano a los clubes de barrio, para que ellos tengan también esos elementos, esas herramientas para generarles. Por ejemplo, nosotros te doy un ejemplo. Nosotros a principio de año hicimos una charla con una nutricionista, con todos los chicos del club y con los chicos de menos de 14 años, con los padres. Pues los chicos no iban a entender la alimentación, la manejan los padres, para hacer hábitos alimenticios. Y que le dijeran antes de la competencia cómo comer, después de la competencia cómo alimentarse y demás. Y después tenés el otro problema que viene todo y dice, sí, pero ¿cómo hago esto? Y vos le decís, bueno, mira, trata de estudiar porque hoy, si antes yo digo sin hablar mal de los entrenadores de antes, porque para mí han sido de la época y han sido excelentes, pero para mí ellos antes armaban bien los equipos, tenían buena visión y lo ponían en la posición correcta. Los técnicos anteriormente querían ganar. Porque un resultado a ellos les daba la posibilidad de seguir trabajando también. Sí. Porque daba resultado de partido, sí, no resultado de jugadores que puedan llegar a primera. Sí, pero fundamentalmente lo que yo veo que ellos quizás en la formación no se trabajaba tanto o sí se trabajaba desde otro lugar. Vos antes, por ejemplo, nosotros hemos mejorado muchas cosas y en otras hemos dejado de hacerlas y son importantes. Entonces, si vos agarras a un pibito que tiene 10 años y decís, le pegas arriba y le decís, no, tenés que pegarle abajo, no, enséñale cómo pegarlo abajo. Si no, no va a aprender por la corrección que le estás haciendo. Entonces, antes, en esa época, había grandes maestros que habían sido futbolistas importantes y que le enseñaban. Hoy tenés muchos profes que trabajan muy bien en la parte física, en la parte cognitiva, en los ritmos de entrenamiento y tienen algunas dificultades en eso. Entonces, si vos en esas edades donde tenés que absorber más en la parte técnica, dejás de trabajar el estímulo técnico, ya después no lo recuperás. Entonces, muy, muy importante en esas edades. Y hay que trabajar sobre esos aspectos, tratar de que tengan estímulos técnicos, trabajar eso de 8 a 14 años, siempre, todos los días, estimular eso. La parte física
es importante porque si vos la comenzás a temprana edad y tienen buenos hábitos, van a llegar a niveles importantes. Pero con respecto, para no irme de la pregunta, lo que vos decís, hoy tienen más posibilidades los chicos que tienen buena alimentación, buen estudio, se preparan y sí, tienen mejor desarrollo hoy. Te llevo a lo que en verdad hoy tenés un jugador que salió de joven, lo tuviste de chico. Y si vos podés contar cómo fue el proceso de Julián Álvarez. Sí. ¿Es verdad que te lo dijo un árbitro? Sí, me lo dijo un árbitro. Que no quiere que lo nombre, por eso no lo nombro. Sí. Es viejo el árbitro ya. No, está dirigiendo la B Nacional. Epa. Pero si te doy muchas pistas vos te vas a dar cuenta, entonces no te las voy a dar. Pero es un árbitro que dirigía ahí en ese momento la Liga de Calcín. Se encuentra con Ángel Núñez, que bueno, es un directivo del club, en ese momento era el presidente, y trabaja en el correo este muchacho, y le dice a Ángel, le dice, mirá, vi un pibe, a Piero, que le gustan los chicos, tal, que se destaca mucho en Calcín, juega en 2 categorías más. Fue año 2010. Julián ahí tenía 10 años, y yo justo hacía una prueba para Boca en cancha de Las Palmas. Es decir, Julián jugaba En Liga en Calcín. de la Liga de Calcín con 10 años con pibe de 12. Con chico de 12. Entonces me dice, mira, lo dirige, me llamó la atención, un chico con muchas condiciones, anda a verlo. Entonces le digo, bueno, yo justo tenía la otra semana, el lunes o martes, tenía una prueba para Boca. Esto me lo dice un fin de semana, un viernes, se lo dice a Ángel, Ángel me lo dice a mí. Entonces le digo, me dice, te saqué el número del padre. Bueno, yo lo llamé por teléfono al papá y le digo, mirá, yo tengo una prueba para Boca, que siempre nos reímos porque le dije, ¿quién habla? Me dice Piero y me hizo el chiste de todo, ¿viste? El del colchón, dice, el del colchón o el cantante, me dice. Entonces le digo, mirá, soy Piero Foglia, me dedico a esto y tengo una prueba de Boca y justo le estoy armando que venía Ramón Madoni. Estoy armando en cancha de Las Palmas, con chicos de Atalaya de Las Palmas y algunos chicos más seleccionados. Me gustaría que él venga para que lo pueda visualizar. Entonces me dice el padre, bueno, yo lo llevo que tal día y viene a esa prueba, era a las 4 de la tarde. Lo pongo a jugar al fútbol con una categoría 2000 de Atalaya que es muy buena. ¿Por qué te digo esto? Porque jugaron más de 6, 7 chicos jugaron en primera división. Que dentro de eso era 2000, 2001, que Ramos Mingo, Montes, Roldán que juega en Unión, el hermano de Ramos Mingo, que sabe que fue el que fue a Barcelona y ahora está en defensa. El arquero era Antonioli, que después fue a Newell's. Estaba armado el equipo, digamos, tenía un equipo... Un equipo bueno. Y él viene, un pibito de físico chiquito y juega. Y jugaba de 9. Jugaba de 9 retrasado, ¿viste? Unos metros, se tiraba atrás a jugar. Pero lo que me llama la atención es un córner que tira, porque la personalidad, porque es un córner a favor nuestro con un equipo armado, cosa que vemos lo que hacemos esto. 10 años está inhibido. 10 años y él agarra y va a patear el córner. Entonces yo, el pibe tiene personalidad, fue a patear el córner. Y patea el córner en cancha de Las Palmas, que vos la conocés, la tiró al segundo palo. Sí, mierda, le pegó la pelota, la tiró al segundo palo. Ya le vi alguna cosa. No tocó muchas pelotas, pero hizo 2 o 3 jugadas y después tenía esto que ustedes ven claramente, que yo digo que tiene la presión incorporada, nadie, entusiasmo, sí, él va, él no da nada por perdido y va. Entonces vi esas 2 o 3 cosas. Entonces le dije al papá, mira, me encantaría verlo de nuevo, y me dijo el papá que sí. Y ahí lo empecé a ver, a conocer. Y después lo que me llamó con respecto a la familia, que vos me decís, porque yo le digo, siempre tuve algo que yo le digo, me gusta ir a ver al lugar de origen cómo es. Cómo viven. Entonces me voy a verlo a Calcín. Cuando llego, era una reunión familiar, estaban las abuelas, las madres, los 3 hermanos, todos, digo, vienen en comisión esto. Estaban todos para escucharme. Entonces yo le digo, mira, yo trabajo así, detecto a los chicos, los trabajo y después voy viendo el nivel que me van mostrando y de acuerdo al nivel voy sugiriendo
¿dónde se pueden incorporar? El padre le interesa la propuesta y me dice, sí, mirá, no hay problema, me gusta la idea, cómo trabajás, había averiguado un poco, tenía buenas referencias, empecé a trabajar con él. Hay una cosa que dijiste que es muy buena, que estaba toda la familia, pero para escucharme, Sí, sí. no para generar la expectativa a lo mejor de, No, me llamó la en atención. grandeza, No, de no, grande. no, me llamó la atención cómo se movían ellos como familia, de que estaban las abuelas, que estaban todos, nadie dijo nada, me escucharon, el único que habló fue el padre, que me dijo, bueno, me interesa y demás. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con Julián, con la expectativa de que sí, estábamos en presencia de alguien que claramente es distinto. Julián vivió en Calchín. Sí, sí, sí. Julián estaba en Calcín. Bueno, ahí pasa algo extraño, ¿viste? Que yo justo, viene Ramón Martínez, que es el director deportivo del Real Madrid, viene a ver las selecciones. Y Humberto Grondona me dice, mira, viene Ramón Martínez, llévalo a ver vos los partidos y qué sé yo, bueno. bueno, y para mí era un placer, porque imagínate, el director deportivo del Real, compartir con él, me gustó la idea. Y yo lo llevo. Y dentro de la charla, él ve dos jugadores que no te puedo dar el nombre porque queda mal, que eran categoría 92, y me dice, me sugirieron estos dos pibes para el Real Madrid. Y le digo, no, estos dos pibes son jugadores de selección, por eso no los nombro. Claro, digo, estos pibes no pueden jugar en el Real Madrid. Y me dice, ¿por qué? Por esto y esto. Aclaremos que son jugadores de selección. Sí, jugadores de selección. Por las características no puede jugar en Real Madrid. Al otro día vamos a cancha de Belgrano, que Armando Pérez, ¿te acordás que había hecho ese torneo de selecciones? Sí, Que vinieron. Sí, que vinieron. Que vinieron las selecciones. Un quilombo con las apuestas. Vos. Sí, bueno. hizo ese... Aclaremos. Pero bueno, se hizo el torneo. Claro. Y yo voy con él a la cancha, con Ramón, y en la charla él me dice, si vos llegás a ver un pibe, yo hacía 3 semanas que lo había visto Julián, que no esté fichado en un club de AFA y que le veas condiciones para el Real, sugerímelo. Mirá todo, viste, cuando tiene que ser, o no sé, creer, o lo que fuere. Bueno, yo ahí me pongo a pensar y digo, mira, vi un pibe así, pero no te puedo decir si es para el Real, porque si recordás la charla te dije que primero tengo que ver el Real para saber qué voy a sugerir. Entonces le digo, no sé si tiene nivel para el Real, pero voy a hacer una cosa, le digo. Lo voy a llevar a River y a Boca y lo voy a ver con los chicos de River y Boca a ver qué nivel me muestra. Entonces hablo con Ramón y le digo, mire Ramón, le aclaré, tengo un chico que posiblemente lo lleve al Real Madrid y lo quiero ver ahí con Boca, sí, tráelo, y lo llevo a Boca. En Boca le va bien y ahí lo llevo a la otra semana a River. Que River hablo con Pitarchi. Estaba Pitarchi y JJ López. Ahí llevaste un grupo de jugadores. Siempre hago eso. Está bien, pero ¿lo llevas como un equipo? No, un grupo de 4 o 5. 4 o 5 que me parece que tienen nivel para mostrarse y los llevo. Pero ¿por qué llevo 3 o 4? He llevado también algunos, pero en general, en esa división, estaban los chicos que te digo, que eran muy buenos. Al llevarlo en ese contexto, ellos se sienten más seguros porque están con algún compañerito. A esa edad, estamos hablando de 11 años, es difícil ir solo a Buenos Aires, ir de Calcín, sin conocer a nadie, era difícil imponerse. Entonces, bueno, lo visualicé yo también con ellos, en Boca anduvo bien, en River anduvo bien. Juega tan bien en River que el que era vicepresidente en ese momento dice, che, Almeida lo quiere conocer, quiere ir al vestuario de River. El caminito que hacemos todo para seducir a un jugador. Entonces lo llevan al vestuario de River. Pero Julián era muy chiquito ahí. Entonces yo le digo al papá, mirá, es un chico que afrontar el desarraigo hoy, no. ¿Por qué? Que ese es un error que se comete siempre, no manejar los tiempos. No apurar los tiempos. Sí, no apurar los tiempos y no manejar los tiempos en el cual vos tenés que decir, este es el momento para que haga esto. Entonces yo le digo al padre, no lo vamos a traer en este momento. Me habla Ramón y le digo, mira Ramón, pasó esto, lo vi contra River, bien, contra Boca, bien.
no conozco la inferior del Real, pero conozco la de Boca y River, que son muy competitivas, porque el fútbol juvenil nuestro es muy fuerte. Entonces le digo, me animo a llevártelo. Y ahí me dice, bueno, vengan, jugamos un torneo en Perelada, en Francia, cerca de Francia, y luego jugar para el Real Madrid. Y Julián sale campeón en ese torneo, eliminan al Barça y le ganan la final al Betis. Y jugaba el hermano de Garay en la misma categoría, que después jugó el Mundial en Brasil. Entonces, bueno, ahí ya nos dimos cuenta que era Julián, que tenía mucho potencial. Después, como digo siempre, el camino es muy largo y seguramente si va encontrando o la familia, el que lo asesora, el que lo guía, el que lo forma, van por el mismo camino, te vas a encontrar con un jugador de fútbol. Y ahí justo había cambiado la ley de FIFA, en la cual no se podían llevar menores. Nos dicen traerlo a los 15 años. Después Ramón me llama y me dice, y 15 años, tener este chico de los 11 hasta los 15, tenerlo ahí sin jugar en una competencia va a ser difícil. Cuando regresamos de allá, empezaron a llamar todos. Argentinos Junior, Banfield, Talleres, Belgrano, Instituto, que todo lo querían. Y yo le iba diciendo al papá lo que pensaba. Le digo, no, él déjalo acá, que crezca. ¿Pero por qué llaman todo? ¿Porque se corrió la bola? Y sí, porque cuando va un chico de 11 años al Real Madrid, en ese momento hace una nota a La Voz del Interior, que se entera, y lo toman todos los coordinadores. Y si un chico se destaca en el Real Madrid, es como que seguramente tiene condiciones. Entonces lo empezaron a ver pegado. Le llamaron a él, inclusive empresarios de España que lo habían visto, y el padre muy bien, muy criterioso. Me dijo el padre, yo voy a hacer lo que vos me digas. Si vos me decís que sí, acá, en la casa, jugando. Nosotros lo llevamos con Atalaya, que venga con nosotros, entrene, lo llevamos a las pruebas. Esperá, no te apures, es un chico que tiene que hacer bien los pasos. Y él es hincha de River, El papá es fanático de River, la mamá, los hermanos, toda la familia. Entonces estaba como eso de River. Va a jugar representando a la Liga de Calcín en un torneo. Y ahí juega, y un visor de Argentinos Juniors le habla a él para llevarlo a Argentinos Juniors. Me llama a mí y le digo, no, Argentinos Juniors no, mira, porque el pibe, si va a un club de Argentina, la prioridad la tiene River en el deseo de él. Y le habló a Rodríguez. ¿Qué dice Gabriel? Traelo que lo vamos a hacer la pretemporada con los pibes. Y el papá le dijo a Julián, si vos haces la pretemporada y te animás a afrontar el desarraigo ahora, yo te acompaño. Si no, te volves. Y él lo hizo y se quiso quedar. Y fue un paso corto, porque él en 2 años ya estaba en primera. Tiene mucho que ver el padre ahí. La familia. La familia. Todo, su entorno, sostén. que fue el que no lo apuró. Porque No, te imaginás, con 11 años, te llama el Real Madrid y te diga, tráemelo. No, y todo el mundo que te sugiere y te dice cosas y te va diciendo que yo te puedo llevar a tal lado, le sugerían un montón de cosas. Estalló el teléfono. Lo volvían loco, pero él es bastante calmo y siempre preguntaba. En su momento hubo un interés muy fuerte de Belgrano, hubo interés de Talleres y lo querían, y se dudaba por la cercanía al principio, pero era claramente un jugador que quería él ir a River, y River es un sector juvenil que es muy bueno porque tiene una cualidad River interesante con respecto a los demás equipos, que generalmente cuando ha tenido logros importantes hubo 4 o 5 surgidos del sector juvenil. Entonces, volviendo a todo esto, vos me decís, ¿por qué habla de profesionalismo y no del amateurismo? Te voy a explicar en qué me basaba yo. Si vos te pones a ver un volante central, yo te digo a vos que sos del fútbol, un volante central, y yo te digo, tiene condiciones, ¿a qué equipo lo sugerís? Tiene muchas condiciones. Para ir a Boca, a River, a cualquier club, ¿a dónde lo sugerirías? A River. A River. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí está. En River jugó Merlo, jugó Astrada, jugó Zapata, Almeida. jugó Almeida, jugó Mascherano, jugó Enzo Fernández.
La línea de sucesión es River. ¿Dónde lo lleva? A River. ¿Tuviste alguna frustración? Es decir, frustración, cuando hablo de frustración, es decir, che, le veo un potencial terrible y con el correr de los años o los meses, no sé, se te vino todo abajo. Sí, muchas. Muchas. ¿Y fueron por fallas tuyas o fallas de ellos? Es ser autorreferencial, si digo que no fueron por fallas mías, pero creo que en realidad fueron fallas de ellos. Que no supieron agarrar en tiempo lo que uno le dice. En el fútbol el año pesa mucho. Las decisiones en tiempo te acercan a llegar al profesionalismo, y si no las tomas en ese momento ya no llegas al profesionalismo. Y te quedás, que hay muchos casos de futbolistas que los encontrás en distintas ligas y te dicen, no sabes lo que jugaba este, no sabes. Bueno, pero el que Eso jugó, pasó conmigo. Eso pasó, sí. Yo sé, eso sabía. Lo que veo sí, que sí. no nos dan nada para tomar, porque tenemos que seguir charlando y no tenemos nada para tomar. No, hace una hora que ni un café. No nos da un poquito de spray para cortar esto. Acá tenemos los gallos todavía. No, todavía. Hacemos un corte, pará. Hoy te encontrás también con la representación de jugadores. Hace unos 6 años empecé a representar, porque era un área que no la había hecho nunca, que siempre le daba a los jugadores, le sugería a algún representante, pero bueno, a partir de hace ya 6 años empecé con los juveniles que llevaba a los clubes ya a representarlos, y a algunos que me gustan, que tienen un perfil que yo veo que pueden ser en el mercado donde yo trabajo, que es fundamentalmente Europa. Trato de representarlos y guiarlos para a futuro. Y la representación consta tener un equipo, me imagino, que ayuda a ese acompañamiento que necesita el jugador. Sí, en la representación, lo que yo tengo es una agencia de representación en la cual trabajan 5 personas, y cada uno tiene un rol de seguimiento del futbolista, de anticipar si ellos pueden ser o no comunitarios, una parte administrativa, bueno, de estar presente siempre en todo lo que a ellos les hace falta, y fundamentalmente guiarlos para tomar buenas decisiones, que para mí es el rol más importante que tiene que tener un representante. ¿La doble ciudadanía sirve mucho hoy? Muchísimo, muchísimo, es muy importante, pero aparte sirve para la vida, más allá del jugador de fútbol, que obviamente es importante porque no ocupa cupos extranjeros y te da mucho más mercado. Hoy, si vos ves en el mercado, las ligas que son importantes, que son las 4 mejores del mundo, tenés casi como prioridad ser comunitario. Hay muy poco extracomunitario en esas ligas, salvo que tenga mucha presencia de selección. Si no, no vas a esa liga, vas a ligas alternativas. ¿Está teniendo representación también, o no, presencia en Emiratos Árabes? Sí, tengo algunos futbolistas porque lo vi hace mucho tiempo como un mercado de crecimiento, y me empecé a involucrar con ellos. Tengo 3 jugadores en el Al-Ain, y también llevé un entrenador que se formó con nosotros, que lo sugerí ahí en el sector juvenil, y tengo 2 jugadores que pasaron por el Corfacán, tengo 2 chicos que fueron a la Jazeera. Hoy el fútbol de Emiratos y el fútbol árabe ha tenido un progreso importante. En lo económico es muy importante. En lo económico, sin duda. Pero se ha abierto mucho en las ligas. Hoy tenés, antes era impensado que el croata llegara a tener hace 10 años, era impensado que tuviera una selección competitiva, y la selección croata es muy buena, ya tiene mucha presencia en mundiales y haciendo buenas participaciones. Entonces, además de lo que ya se conocía, que son los mercados que todos conocen, el mercado belga, el mercado croata, los árabes, Emiratos, Estados Unidos, han crecido muchísimo. ¿Y focalizan el futbolista sudamericano? Nosotros estamos bien vistos, y la obtención de la Copa del Mundo, sabe que te pone en un contexto distinto, porque somos campeones del mundo,
y le ganamos una selección. Jugamos la finalísima con Italia y fuimos muy superiores. Te abre una puerta. Y después tenés algo más, que tenés muchas ventajas que tiene el argentino y el uruguayo. Posibilidad de que sea o español o italiano de obtener ese pasaporte, que Brasil lo tiene mucho menos. Sí. Después los jugadores brasileños, si jugás como Vinicius o alguno de esos Rodrigo. futbolistas, seguramente vas, por eso te decía. Pero tenemos más ventaja desde ese lugar. Y después tenés algo más, que el jugador argentino y uruguayo a la liga que vaya se adapta. Que generalmente otras culturas le cuesta un poquito más. Muchos jugadores te pidieron, que los llevaste, te pidieron volver. Llevé 3 chicos ahí, la primera vez que fueron, yo les dije, mira, esto es arena, hay lugares que son muy lindos, que conoció Dubái o Abu Dhabi, es muy lindo, pero es eso. Y después la cultura es totalmente distinta. El idioma es complicado porque hablan un inglés muy cerrado y adaptarse es muy difícil. La temperatura, el clima, que también tiene temperaturas muy, muy altas, y se adaptaron bien, Pero buscamos ese perfil, chicos que sabían inglés, que se manejaban bien, que estaban preparados, tenían un proyecto de vida, que saben lo que quieren y fueron. Por ejemplo, ahora yo estoy con un proyecto, que eso aprovecho y te lo digo, de llevar jugadores a un club más chico de Italia, que hagan la adaptación en ese club, que aprendan el idioma, que se adapten y después hacer el segundo paso. Por ejemplo, yo tengo chicos que han ido de Atalaya al Inter y el paso es alto, pasar de una cosa del fútbol juvenil de un sector como Córdoba, una liga como la cordobesa, a pasar al Inter, sin haber estudiado idiomas, sin saber cómo son las costumbres. Entonces, ahora estoy con un proyecto de armar un club donde hacer lo mismo que Atalaya, como un centro de formación, donde vayan, se adapten, hagan la adaptación acá y después poderlos llevar a los distintos equipos. Ya que diste el pie del Inter, contanos cómo llegas a ese equipo, a esa institución, al Inter. Yo llego porque tengo un sobrino que jugó en Banfield, que se llama Salvador Mira, juega en Suiza, se hace amigo del hermano de Zanetti y vivían ahí. Javier Zanetti vive en Como, muy cerca ahí de Suiza, y se conocen y él empieza a hablar de mí, de los futbolistas y demás. Y Javier se pone en contacto, nos pusimos en contacto, empezamos a hablar y bueno, fueron surgiendo distintas ideas. Entonces yo siempre recuerdo que le dije una frase que le dije, yo soy el minero peruano, ¿viste? Soy el que descubre el oro y vos sos Tiffany. Nosotros no tenemos estructura, pero tenemos el ADN que él lo conoce. La materia prima. Y surgió como una idea de comenzar y así comenzamos. La academia. Claro, yo traje 3 italianos acá antes de la pandemia, que después tuvimos ese problema de la pandemia, que bueno, nos trajo la dificultad y empecé a ver, los italianos para mí como entrenadores son muy buenos en la parte táctica, en eso. Entonces nos iba a dar una visión distinta a la nuestra. Si el talento natural nuestro, si las condiciones que nosotros tenemos, le adaptamos la metodología de ellos, que es más orden, porque en lo táctico, porque ellos no tienen tanta capacidad técnica como nosotros, vamos a hacer algo superador. Y la verdad que fue un crecimiento importante en eso, en el orden y en el profesionalismo que tienen ellos. Entonces le dio un crecimiento. Y a partir de eso empezamos a viajar con distintos grupos a jugar torneos internacionales. Dentro de eso fuimos a Dubái. Dentro de la academia, una especie de academia. Lo hicimos y fuimos, participamos en un torneo en Mallorca, participamos en un torneo en Menorca, fuimos a Dubái, competimos y ahí hicimos relaciones y te van abriendo distintos mercados que ahora lo están haciendo otros clubes, nosotros lo hicimos antes, de ir a competir al exterior y mostrar lo que uno hace. Que también mostrar tu cultura. ¿Eso te abre la puerta al Inter? Que hoy Eso me abre la Inter. puerta al Inter, yo empiezo a sugerirle también futbolistas a
a Javier, porque, bueno, yo tengo visto el sector juvenil, fundamentalmente los destacados de cada club los conozco, entonces decirle, anticiparle, visualizar futbolistas como Lautaro, que en ese momento él entraba de suplente porque estaba Lisandro López y Milito. Y Diego. Y Diego Milito, que eran jugadores importantes, entonces entraba, que Lautaro es categoría 97, Miralo, los Chelsea, algunos chicos a sugerir, empecé a verlos, que yo, después, bueno, el Inter, el que decide, los directores deportivos, cuáles son, porque ellos visualizan todo el mundo, no es que solo ven Sudamérica. Y bueno, se dio Lautaro, que lo sugirió Javier al director deportivo. Esas son sugerencias que vos hacías. Pero hoy, ¿cuál es tu actividad en el Inter? Claro, el Inter me nombra director deportivo acá en Argentina, como director. Entonces yo empiezo a trabajar, a darle esos informes, de sugerirle futbolistas que después yo puedo sugerir Echeverri o Mastrantuono y después aparece el City. Pero ellos los tienen visualizados a todos los futbolistas que hay que se destacan. Antes que vos veas las presencias esas en el primer equipo, porque una vez que tienen 10, 12 presencias en un equipo como una institución como River, Boca o cualquier profesional, lo conocemos todos. Pero antes de que eso suceda, yo les sugiero cuáles son los futbolistas que, a mi entender, tienen un futuro europeo. Y ahora vos estás en el Inter plenamente en Italia. Sí, yo tengo contrato con ellos. Eso llega el año pasado. Sí. Contanos eso. ¿Cómo llega el contrato? ¿Cómo? A ver, el Inter no, se fija y dice, quiero a Piero Foglia como director institucional del fútbol sudamericano, del fútbol de Argentina. Vení, te contratamos para que vos trabajes desde acá. ¿Cómo haces? Sí, eso, pero, por ejemplo, el hecho de que yo me haya ido a Italia viene por otras cuestiones, también de todos mis vínculos a través de tantos años de viajar, y yo vi oportuno esa posibilidad de afianzar esos vínculos. Más allá. Lo que pasa es que ahí en Europa tienen conceptualmente es distinto a cómo se trabaja acá. Allá a veces vos ves dos scouting, por decirte, de dos instituciones que compiten, Milan-Inter, y están viendo los mismos jugadores, y uno le sugiere al otro y le dice, mira, el volante central, nosotros tenemos ese volante central, porque estamos cubiertos en esa posición, lo podés llevar vos. Se van dando una mano. Acá hay una agresividad por el hecho de cómo vivimos nosotros. Que la pasión. Te ponen hasta los nombres cambiados de las planillas acá. ¿Cómo se llama Rodríguez? Era Pérez. Quería hablar con el chico. ¿Y vos tenés contrato con el Inter por unos años? Sí, 2 años más. 2 años más. 2 años más. Ahora la sociedad de cambio era el dueño era un Steven Sang, que es chino, y cambió a un capital norteamericano. Hubo algunos cambios, pero los directores siguen siendo los mismos y Javier sigue siendo el vicepresidente. Y Javier es un embajador. Para mí te voy a hablar demasiado bien de él, pero es lo que dice todo el mundo y lo que cree todo el mundo. No, lo que vemos todos. Lo que vemos todos. Es lo que se ve. Es lo que se ve. Fue un gran futbolista, un gran profesional y una gran persona. Es una pregunta. ¿Por qué los italianos no ganan nada? Ellos deben cambiar lo que hicieron. Cuando el Napoli salió campeón en la época de Diego, había 3 cupos de extranjeros. Entonces ganaron con 9 italianos, 8 italianos y 3 que eran Gareca, Diego y Alemão. O sea, estamos hablando de 3 extranjeros. Hoy sale campeón el Napoli, ahora con salió campeón, había un italiano. Entonces ellos llevan muchos extranjeros, muchos como Lautaro, argentino-italiano, Retegui, Beltrán, y no le dan lugar al fútbol juvenil de ellos, no le han dado lugar al fútbol juvenil de ellos. Entonces no tienen buen nivel.
si Retegui es titular o es un jugador importante dentro del fútbol italiano y en la selección no tiene espacio, quiere decir de que ellos no tienen delanteros propios, no han trabajado sobre ese sector. Entonces, no hay presencia de italianos. ¿Dónde compite el italiano? ¿Y esa es la mentalidad a cambiar? Le dije mi punto de vista sobre el fútbol de ellos, que tienen que hacer crecer el fútbol juvenil. Nosotros, como jugamos en un fútbol donde generalmente no viven los equipos a través del sponsor, a través del socio, como se vive allá. Acá se vive a través de la venta del futbolista, no hay otra. Entonces, en un punto nos favorece porque nosotros tenemos la obligación de poner jugadores juveniles para vender. Entonces, hacemos muchos jugadores de fútbol, a veces mal porque los ponemos muy joven, pero te da ese plafón para tener mucho. Hoy tenemos una camada de argentinos jóvenes que ya están vendidos al fútbol internacional. Enzo Fernández hizo una temporada, Julián hizo 2 temporadas. No hacen más los que se destacan no hacen más de 2 temporadas en el fútbol argentino. En cambio, italianos que juegan a 17, 18 años, no hay. O sea, ellos tienen el Casadei y en vez de hacer lo que sale del sector juvenil del Inter, lo vendieron al Chelsea. O sea, juega en Inglaterra y no jugó en Italia. O sea, no veo yo una camada. Pero si vos, la sub-20, la under-20 de Italia, fue la campeona. Y de esos jugadores no va a haber mucho en primero. ¿Y qué pasa con esos jugadores? Se empiezan a ir a la B. ¿A qué? A la B, a otros mercados, a la B. ¿Sí? A la B, sí. ¿Sí? Es decir, tienen infraestructura, tienen medios, mecanismos y no los aprovechan. Ellos no necesitan de vender 5 o 6 jugadores de fútbol para seguir adelante. Por ahí con lo que tienen armado, allá vos sabés lo que cuesta acá que te pague el socio y demás, sabemos lo que dicen los presidentes de los clubes de acá. Allá paga todo el año, por ahí hay 6 lugares vacíos, pero está pago ese lugar. Y además lo que deben recaudar por televisación, por todo. Sponsoreo. Por todo, y los torneos que ellos juegan. Torneo que lo ve el mundo, entonces se vende al mundo. Pero bueno, Piero, creo que lo que me falta decir es cómo te presento. ¿Cómo? Preséntame como vos te quede mejor, lo que vos creas que porque siempre hay un dicho que dice, vos sos lo que la gente cree que sos. Entonces preséntame como... No, yo te dije, he pasado, gracias a Dios, he pasado por todo lo... Me ha tocado estar en el fútbol en distintas posiciones, cuando me tocó trabajar en selección, que también que tuve la oportunidad, fui pasando por distintas situaciones, pero siempre trato en lo que hago de creerme que aún tengo que aprender. Entonces eso me genera una expectativa mayor para tratar de superarme permanentemente. Entonces me da un crecimiento. Pero preséntame como quieras. Creo que el scouting es lo que mejor me queda, ¿no? Para cerrar, te voy a hacer un ping-pong. Dale. ¿Nieto? Un amigo. ¿Julián Álvarez? El jugador más inteligente que conocí. ¿Zanetti? Un ejemplo. ¿Sociedad Anónima? ¿Sí o no? Sí. ¿Club de barrio? Es la esencia del fútbol. ¿Atalaya? Un amor, un sentimiento. Nada más, Piero. Gracias.